Bueno, entonces para el ejercicio de balance propuesto se tiene que es para la fabricación de zumo de naranja, donde en el proceso de pasteurización se ingresa agua glicolada para el momento de refrigeración. Y también se tiene que hay una conversión del 98%. Esta es la fórmula del agua glicolada, donde se tiene un porcentaje de aire mínimo del 5% en exceso, ya que lo ideal es tener muy poquito aire dentro de la maquinaria. Esto produciendo, pues al tener la reacción, produciendo nitrógeno, agua, dióxido de carbono, oxígeno y un porcentaje pequeño del agua glicolada. Entonces, al hacer la reacción, tenemos el agua glicolada más O2 y esto nos genera una combustión. Para hacer el balance de la reacción, pues se tiene en cuenta que el oxígeno trabaja con -2 y al hacer este balance nos da el agua glicolada con 1 más 5 medios de O2, lo cual produce 2 de dióxido de carbono y 3 de agua. Primero se van a hallar las moles teóricas del oxígeno, donde hacemos una regla de 3, donde vamos a usar como base de cálculo 100 moles de agua glicolada. Entonces tenemos uno de agua glicolada más los 5 medios, que sería esto. ¿Cuántas moles, que serían las moles teóricas de mi oxígeno, tenemos? Entonces 100 por 5 medios dividido entre 1 nos da 250 moles. O sea, son las moles teóricas que tenemos en la reacción. Y después, ya que es el método Orszag donde no se incluye el agua, hacemos el despeje de la fórmula, donde tenemos un 5% de exceso del aire y vamos a despejar las moles que entran del oxígeno. Al hacer el despeje se tiene esta ecuación. Entonces tenemos 5% dividido entre 100 por las moles teóricas que se obtuvieron, que fueron 250 moles, más 250 con un valor de 262.5 moles de entrada al pasteurizador de oxígeno. Entonces también está viendo la relación de las composiciones del aire, donde tenemos 21% de oxígeno y 79 de nitrógeno. Se hace otra regla de 3 para poder hallar las moles de entrada de nitrógeno al pasteurizador. Entonces tenemos 0,21, donde tenemos la entrada de 262.5 moles de oxígeno, y vamos a hallar las de NO2, que su porcentaje es 0,79, obteniendo las moles de entrada del nitrógeno de 987.5 moles. Después de esto, con esta relación podemos hallar lo que es las moles que se consumen, del compuesto, donde se tiene el porcentaje de conversión de 98%. Es este. Entonces, para acá lo que queremos hallar son las moles consumidas del compuesto, en este caso el agua glicolada. Entonces ya tenemos las moles alimentadas, que es la base del cálculo, que son las 100, y lo multiplicamos por 0,98. Esto con un total de 98 moles de agua glicolada consumidas. Después de esto, teniendo este valor, podemos hallar las moles producidas y consumidas del dióxido de carbono, del agua y
del oxígeno. El agua pues no es necesariamente se tiene que hallar. Bueno, para las moles producidas de CO2, entonces se tiene otra vez la relación de la reacción 1,2, donde tenemos 1 de agua glicolada y se producen 2 de dióxido de carbono. El agua glicolada tiene 98 moles, entonces hacemos la multiplicación 98 por 2 y esto nos da un total de 196 moles de dióxido de carbono producidas por la reacción. Lo mismo se hace con agua, donde tenemos en la reacción 1 de agua glicolada y 3 de agua. 98 por 3, entonces nos da un valor de 294 moles. Y por último se van a hallar las moles que se consumieron en la reacción de O2, donde se tiene la relación 1,5 medios, que es esta 1,5 medios, para poder hallar las moles consumidas, y esto nos da un total de 245. Ahora se va a mirar que entra, se genera y que se consume para poder hallar el flujo 2, que es el flujo final. El flujo 3. El flujo 2. El flujo 2. Entonces empezamos a mirar el agua glicolada. ¿Qué entra? Entra la base de cálculo, que son los 100 moles, que sale lo que hallamos acá. Moles consumidas del agua glicolada 98. Y esto, 100 menos 98, nos da un valor de 2. De nitrógeno. Que entra en nitrógeno es la relación de los porcentajes del aire, donde son 287.5 moles. Y de nitrógeno lo que entra sale, no se pierde nada. De oxígeno tenemos que entra 262.5 y se consumen, lo que dice acá, 245 moles. Al hacer la resta nos da 17.5. Del agua, aunque no es necesario incluirla porque estamos manejando ORSAT, entonces pues igual no se incluye a la hora de calcular el flujo 2. Se generaron 294 moles de agua, y del dióxido de carbono tenemos que se generaron 196 moles. Al hacer la suma nos da 1494, pero en sí el flujo 2 va a ser 1203 porque no se suma este valor, porque como ya lo dije, estamos haciendo un proceso donde se tiene ORSAT. Para poder hallar las concentraciones de cada uno de los productos, que se hace, se coge lo que se produjo, lo que está acá, sobre el total. Entonces el X2, porque está en el flujo 2, de nitrógeno nos da 0.821, es la operación de 2 sobre 1203, y así sucesivamente para estos. El de oxígeno da 0.014, el del agua glicolada da 1.66 por 10 a la menos 3. Este pues igual necesariamente da muy bajito, y todos los valores dan bajitos, ya que pues al final el agua no tiene que estar tan refrigerada y no tiene que tener tanto concentración de aire pues en los tanques o en las tuberías que se esté manejando la producción. Y de dióxido se genera 0.163.